Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia nuevamente aquí frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y también es el mejor manual de crianza. Bueno, hay algo que toda persona debe hacer y es tener un tiempo todos los días frente a las Sagradas Escrituras. Todos los días, no importa cuántos años tengas, Dani, no importa dónde vivas, no importa dónde estés, no Si importa estás de las vacaciones. circunstancias, no importa si estás de vacaciones, como estés. Todos los días hay que leer la Biblia, meditar en la Biblia, estudiar en la Biblia, pensar en ella y dejar que sea la Biblia la que nos guíe. Esta es la clase número 109. Bueno, tenemos entonces el Evangelio de Juan. Hoy estamos arrancando un libro. Estamos muy felices porque hoy estamos empezando un evangelio muy importante, el Evangelio de Juan. Y vamos a dejar que sea la Biblia la que se explique a ella misma. Este evangelio es muy importante y vamos a dejar que sea la Biblia la que nos diga por qué este evangelio es importante. Vamos entonces con Juan y vamos a leer Juan capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Voy a leerlo. Dice la Biblia así. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Dice así. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Muy bien. Tenemos entonces aquí la introducción a este maravilloso evangelio, el evangelio de Juan, y el apóstol Juan lo primero que dice, el autor lo primero que dice es, capítulo 1, versículo 1, léelo, Dani. ¿Qué es lo primero que dice ese texto? En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Muy bien, en el principio la palabra ya existía. Vamos a ir a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Correcto, María Paz. ¿Ese te gusta a ti, Mario? Lo Génesis. estamos estudiando.
Muy bien, María. Génesis 1:1. Listo. Dani, por favor, ¿puedes leer Génesis 1:1? Sí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Excelente. Aquí, este es el primer versículo de la Biblia y es el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la Biblia se presenta de una vez a Dios. En la Biblia no se explica el por qué existe Dios, de dónde viene Dios, ¿será que existe Dios? No se cuestiona la existencia de Dios. En la Biblia de una vez, en el primer versículo dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la Biblia, la existencia de Dios, su eternidad y su divino poder son inmediatamente manifestados. Vuelvo y lo repito para que lo digas, Dani, para verificar que estás muy concentrado en lo que te estoy enseñando, campeón. En la Biblia no se explica el por qué existe Dios, no se cuestiona si Dios existe o no. En la Biblia no hay interrogantes de, bueno, ¿y de dónde viene Dios? Pero ¿será que sí existe Dios? Y si existe, ¿será que sí se interesa por nosotros o no? En la Biblia de una vez se introduce el tema de la existencia de Dios como una verdad absoluta. Entonces, por favor, Dani, dime, en la Biblia, en el primer versículo, ¿qué se introduce? ¿Qué se enseña? Que Dios existe desde el principio de todo. Correcto. Y no se pone a decir que si Dios, de dónde proviene. No, Dios es Dios y ya. No se cuestiona. Ese es el punto. Muy bien, campeón. La existencia de Dios simplemente se presenta. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuándo la creó? En el principio. Eso es bien interesante. ¿Cuándo la creó? En el principio. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios fue el creador del tiempo. Tienes que tener eso en cuenta, Dani. Dios fue el creador del tiempo. Quiere decir que Él no está sometido al tiempo y al espacio porque Él lo creó. O sea, los días, los años, los meses, el tiempo, la expansión del tiempo, eso fue una creación de Dios. Entonces Dios no está sometido a tiempo y espacio. Dios no ve el mundo como lo vemos nosotros porque Él es el creador. Y entonces Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por eso, para nosotros es difícil entender cómo así que Dios es eterno, pero entonces ¿quién creó a Dios? Esa es una pregunta incorrecta. Es una pregunta incorrecta porque Dios fue el creador de todo. Dios es preexistente y nosotros no podemos ver el mundo sin una línea de tiempo. Para nosotros es imposible ver la vida, ver la existencia sin una línea de tiempo. No podemos, o sea, no podemos pensar, ay, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así que antes? ¿Pero de dónde? Porque nosotros tenemos un paradigma que está sometido al tiempo y al espacio, pero Dios no. O sea, Dios fue el creador del tiempo. O sea, el ayer, el hoy y el mañana, eso fue creado por Dios. Es como una computadora que dice, ay, yo no sé, por ejemplo, imagínate una computadora con un sistema operativo llamado el sistema operativo Ángel. Entonces la computadora dice, ay, ¿cómo así? Ese niño que me está manejando llamado Daniel, el que viene y teclea en mis teclas y busca en internet y pone cosas en mis archivos, ese niño, ¿cómo así que no tiene un sistema operativo? Entonces tú le dices a la computadora, no, yo no tengo un sistema operativo. No, y entonces ¿quién te instaló el software? No, ninguno, nadie. ¿Y entonces tú cómo piensas? Por mí mismo. Ay, no, ¿cómo así? ¿Quién te reinició? Nadie. Y entonces esta computadora, ¿por qué no puede entenderlo? Porque ella es una computadora y está sometida a ciertas leyes. Así es Dios y así somos nosotros. Nosotros somos seres humanos, seres creados. En cambio a Dios nadie lo creó. Quiere decir que nosotros no podemos entender muchos aspectos de Dios. Por eso Génesis 1:1 simplemente presenta a Dios. Porque hay demasiadísimos aspectos de Dios que no podemos entender.
Pero hay algo que queda claro y es que la Biblia en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, este libro empieza con: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y resulta que eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio, allá en Génesis 1:1, lo que va a decir el apóstol Juan o el Evangelio de Juan es: en el principio, o sea, allá en Génesis 1:1, la palabra ya existía. O sea, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios el Padre. Y la palabra era Dios. Y entonces la palabra, además de estar con Dios el Padre, la palabra es Dios. ¿Por qué el apóstol Juan o por qué el autor de este evangelio está utilizando esta expresión? La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra ya existía. Y ahora él lee el verso 2, Dani. Juan, capítulo 1, versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es, mira el pronombre, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Y entonces ahí está introduciendo un concepto bien interesante, y es que este que es la palabra es eterno y coexistente con Dios. Vuelvo y lo explico, Dani. Este que es la palabra es eterno y coexistente con Dios. Repítelo, campeón. Este que es la palabra es coexistente y ¿qué? Este que es la palabra es eterno. Eso, Vuelvo y lo voy a repetir para que te quede muy claro, campeón. Vuelvo y lo digo. Este que es la palabra es eterno y coexistente con Dios. Eso. Este que es la palabra es eterno y coexistente con Dios. ¿Entiendes tú esas expresiones? Que es eterno y que es coexistente con Dios. Coexistente, Que no. vive con Dios. Ok, ¿no entiendes qué es coexistente? No. Muy bien, coexistente es que existe con. Ya. Entonces, es eterno y vive con Dios. Ya. Quiere decir Vive y que... vivía con Dios. ¿Cómo? Vive y vivía. Existe ahí. Vive, vivió, vive y vivirá con Dios. Es coexistente con Él, existe, tiene la misma sustancia, la misma esencia. ¿Me haces un favor, Dani? Vuelves a leer Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Maravilloso. Y entonces aquí el autor del Evangelio nos está dando una introducción distinta a los otros evangelios. El Evangelio de Mateo nos dio una genealogía, el Evangelio de Marcos empezó con Jesús en acción, el Evangelio de Lucas empezó diciendo que el autor hizo un reporte por escrito, un estudio, una investigación muy detallada para que estuviéramos seguros de la veracidad del mensaje de Jesús. Pero aquí el autor de este Evangelio rompe con el esquema de los otros tres. Es distintísimo. Rompe, es otra cosa. Va a hablar de otra cosa. Pero va a hablar de Jesús. Pero va a hablar desde otra óptica totalmente distinta a la de Mateo. Mateo nos quiso mostrar a Jesús como el Mesías. Marcos nos quiso mostrar a Jesús en acción y Jesús el siervo. Y Lucas nos quiso mostrar a Jesús, personaje histórico, veraz, y que era el Salvador de todo el mundo, o que es el Salvador de todo el mundo. Pero Juan hace algo distintísimo. Y entonces va a Génesis 1:1 y nos dice, otra vez Dani, vuelve a leer Génesis 1:1, allá al inicio de la Biblia, primer versículo de la Biblia. ¿Listo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Juan se va hasta allá, al principio. Y entonces vuelve a leer Juan 1:1 y 2. En el principio la palabra ya existía. Hasta ahí, entonces dice, en el principio la palabra ya existía. ¿Sigue? La palabra estaba con Dios. Entonces, la palabra
coexistía, vivía, permanecía. Eso significa estaba, coexistía, permanecía, vivía con Dios. Siguiente. La palabra era Dios. Y la palabra era Dios, tenía la misma esencia de Dios. ¿Y el 2? El que es la palabra existía en el principio con Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, es diferente a Dios. O sea, es otra persona. Pero esa persona también es Dios y coexiste con Dios, vive con Dios. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto, que esto es bien interesante. Entonces, este que es la palabra, vive con Dios. Coexiste con Dios, pero también es Dios. Es un misterio impresionante que el autor nos está dando aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, la palabra está con Dios desde el principio, coexiste con Dios desde el principio. Entonces, ¿la palabra qué? Coexiste con Dios en el principio. La palabra es Dios y la palabra está con Dios. O sea, no podemos decir que es el mismo, no podemos decir que es la misma persona, no podemos decir que Dios es el mismo la palabra, sino que la palabra es otra persona. Sí, o sea, no es, Dios es el mismo. Dios es el mismo que existía, es correcto, Dios es el mismo. Sin embargo, hay alguien que está con Él, que también es Dios y que también existe con Él. ¿Sí ves el punto, campeón? Sí, señor. Entonces, es alguien que está con Dios, alguien que coexiste con Dios, alguien que tiene la misma esencia de Dios y alguien que también es Dios. Muy bien, vamos a Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Fascinante. La Biblia, nuestro alimento, nuestro sustento. Filipenses 2:6. Leamos por favor desde el 5, Dani. Lee 5 y 6. Ya lo estoy encontrando. Filipenses 2, 5 y 6. Capítulo 2, versículo 5 y versículo 6, campeón. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Muy bien. Dani, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Listo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Miren que aquí nuevamente la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios. Tú acabaste de leerlo. Lee otra vez, despacito. 5 y 6. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Sigue. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. O sea, aquí tenemos un misterio revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué? Que la palabra, que Jesucristo es Dios, que estaba en el principio con Dios y que todo fue creado por medio de Él, con Él. Él es coexistente, tiene la misma esencia. Bien, maravilloso. Vamos ahora a Primera de Juan 1:1. Allá adelante en el Nuevo Testamento también. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. ¿Lo tienes, campeón? Ya casi. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. ¿Lo tienes, campeón? Sí. Listo. Les anunciamos al que existe desde el principio, al quien hemos visto y oído. Hasta ahí. Les anunciamos al que existe ¿desde dónde? Desde el principio. Génesis 1:1. En el principio. Excelente. Entonces tenemos a Jesucristo, que es Dios. Jesucristo que estaba desde el principio. Jesucristo que coexistía con el Padre
y Jesucristo, que era Dios y que es creador también y que es Dios. Vuelves a leer, por favor, Dani. Ahora lee Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. No, Juan, no es primera de Juan, sino Juan, el Evangelio de Juan, campeón. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Espectacular. Y entonces tenemos que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de él, del que es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Pero ¿por qué se utiliza este término tan extraño, la palabra? ¿Por qué no dijo, en el principio Jesucristo ya existía y Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios? Jesucristo existía en el principio con Dios. Sencillo. Para nosotros en el año 2020, pues sería más fácil entenderlo así, ¿no es cierto? Sí. Pero resulta que aquí el autor está utilizando el término la palabra, que es el término logos, el logos de Dios. Hay que tener en cuenta que para interpretar la Biblia debemos analizarla de acuerdo a su contexto histórico. Y resulta que los receptores de esta carta son gente de todo el mundo. A diferencia de Mateo, que le está escribiendo a un público judío, a diferencia de Marcos, que le está escribiendo a un público romano, o Lucas, que le está escribiendo a un público griego, Juan le está escribiendo a todo el mundo. Juan le está escribiendo a romanos, a griegos y a judíos, y hay algo que los griegos y los judíos entendían perfectamente, y era el término logos, palabra, lo entendían divinamente. Los pensadores, los filósofos lo entendían, y entonces ellos decían, la palabra, el judío entendía la palabra como el agente creador de Dios. Entonces el judío entendía el término logos, el término palabra, en el principio existía la palabra como el agente creador de Dios. Y los griegos entendían el término palabra como la fuerza o lo que ese elemento que sustenta y sostiene todo. Quiere decir que cuando el apóstol está escribiendo este evangelio y sus receptores escuchan el término la palabra, entonces ellos ya están entendiendo que es ese elemento, ese algo que es lo que crea. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces voy a imaginarme que somos personas que están recibiendo esta carta más o menos por allá en el año 90 después de Cristo. Entonces yo soy un griego, un filósofo griego, y entonces escucho esta primera expresión. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. Entonces, ese agente creador que sostiene todo el universo existe desde el principio, y ese agente creador estaba con Dios, o sea, un ser superior, y ese agente creador también es Dios, pero ese agente creador vino y se hizo hombre. Interesante, o sea, por eso el autor está presentándolo así, porque él quiere decir, ese agente creador que ustedes reconocen, porque el griego reconocía que había algo que sostenía a la creación. Entonces, el griego reconocía, el griego lo sabía, lo mismo el romano, lo mismo el judío. Todos reconocían que había un agente creador y sustentador, o sea, los judíos, los romanos y los griegos reconocían que el universo no se formó porque sí. No era, porque sí se formó. Los judíos sabían que era Dios el que lo había creado. Entonces los judíos sabían, no, el universo no se formó porque sí. Dios lo creó. Pero hay un agente creador de Dios que es su palabra. Eso lo entendía el judío. El romano decía, sí, claro, esto no llegó a existir porque sí. Hay un elemento, hay algo que todo lo sostiene. Y el griego pensaba igual. Decía, claro, hay un elemento que sostiene toda la creación. ¿Quién es ese elemento? ¿Quién es eso que ellos no definían?
Jesucristo. Ellos no podían definirlo, ellos no podían aterrizarlo. Entonces por eso el apóstol está en este evangelio diciendo, miren, lo que ustedes reconocen como la palabra, lo que ustedes reconocen como el que sustenta la creación, es Jesucristo que vino a la tierra. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. O sea, Él se materializó, Él vino aquí. La luz brilla en la oscuridad y la luz jamás podrá apagarla. La oscuridad jamás podrá apagarla y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Sí ven? Gran conclusión de esta pequeña introducción que estamos haciendo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene una intención: mostrar la deidad de Jesucristo, la divinidad. Él es Dios. Esa es su principal intención. Él quiere hacer eso. Por eso Él de una vez lo introduce diciendo, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era con Dios y el que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, Él está diciendo, les voy a presentar a aquel que es el sustentador de la creación. Vuelvo y lo digo, mira Dani, el autor está introduciendo así, lo voy a decir en nuestras palabras para que lo entendamos en nuestro tiempo. El autor lo está diciendo, el que sostiene la creación estaba en el principio con Dios, el creador de la creación, valga la redundancia, el creador de todo lo que existe, estaba y vivía con Dios y era Dios, y ese vino a este mundo. Ese que es creador, ese que sostiene todo, vino a este mundo. Quiere decir que hay algo impresionante en el Evangelio de Juan, que nos está mostrando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso es así, si Jesucristo es Dios, entonces tenemos un Dios misericordioso, compasivo, humilde, que vino, tomó la iniciativa, se humilló a sí mismo, se volvió como lo creado, a diferencia de los dioses griegos, a diferencia de los otros dioses de cualquier tipo de religión, que son dioses déspotas. Este Dios se humilló a sí mismo, se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros para rescatarnos de nuestros pecados y nuestras maldades. Muy bien, nos encanta introducir este nuevo libro, el Evangelio de Juan. Gran conclusión a algo que nos debe quedar para nuestra vida. ¿Seguir a Jesucristo es distinto a cualquier tipo de religión? Porque seguir a Jesucristo es confiar en un Dios que se hizo hombre para ser compasivo, misericordioso y amoroso y salvarnos. Eso nos debe llenar de alegría, de felicidad, de paz y de tranquilidad. Muy bien, querido amigo, te felicitamos por haber llegado hasta aquí, clase número 109 de nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Estamos introduciendo el Evangelio de Juan. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. ¡Chao!